Orlando Pereira Solís desde las instalaciones de Cori Consultores. Les damos la bienvenida a este evento, la Semana del Contador, y pues para nosotros es grato felicitar a cada uno de los colegas que están el día de hoy siguiendo nuestra transmisión. Y en esta ocasión vamos a comenzar la Semana del Contador con el licenciado Mario Herrera Telles. Él es licenciado en Derecho, secretario de la Secretaría de Acuerdos en la Tercera Sala Regional de Hidalgo, México, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es también catedrático de la Universidad Anáhuac, Campus Jalapa. Y pues bueno, Mario, te damos la bienvenida en esta tarde y pues le pediría a cada uno de los que estamos, bueno, un aplauso, pero estamos en línea, pero simplemente gracias, Mario, por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Orlando, por la invitación a participar con tus colegas. Muchas felicidades a todos los contadores por este día. Espero que no sean felices solamente en este día del contador, sino toda la semana, todo el año. Y bueno, yo creo prudente recordar aquella frase de Luca que decía que aquel que se quisiera dedicar al comercio necesitaba tres cosas. Una, dinero, y esa no la pone el contador, pero las otras dos sí. Y las otras dos que necesita el empresario para poder tener éxito es hacer buenas cuentas, y la otra, necesita llevar de manera ordenada el control de sus operaciones. Entonces, yo creo que no hay mejor manera para un contador para poder iniciar su día o poder felicitarse a sí mismo, si no es con la capacitación que yo creo que a muchos de ustedes los caracteriza. Finalmente, el contador día a día trata de llevar soluciones a sus empresarios, a sus contribuyentes, y estos contribuyentes pues ya los ven como indispensables. Entonces pues no hay manera mejor de agradecer esa característica de ser indispensables con la capacitación constante, el profesionalismo diario, y pues que nuestra actividad, nuestras funciones sean siempre lo más ético posibles. Y bueno, pues sin más preámbulo, y además de felicitarlos a ustedes, pues yo quiero comentarles que Prodecon ha sido invitado a participar con la intención de decirles a ustedes que no solamente tienen la posibilidad de llevar bien su chamba, de hacer buenos números, de hacer buenos controles, sino que también a veces la labor del contador no se queda en la chamba tras bambalinas, sino que además de ello, el contador puede iniciar procedimientos que tengan que ver con la tutela de la defensa de los derechos del contribuyente. Creo yo que antes de que los abogados conozcamos las problemáticas de los contribuyentes, es el contador en quien en un inicio tiene noticia de qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, y por qué no decirlo, también de las soluciones que se pueden proponer. Y bueno, como Prodecon les traigo dos soluciones que pueden poner ustedes sin necesidad incluso de madurar un caso a un medio de defensa, un recurso, un juicio contencioso, o bien sin necesidad de llegar a solicitar los servicios de un abogado que no es ajeno para nadie, un abogado fiscalista, pues regularmente cobra bien. ¿Por qué? Porque finalmente es una de las materias especializadas que día con día cambian. Creo que incluso en esto hay que felicitar muchísimo a los contadores, porque aun y cuando todos los profesionistas terminamos la carrera y tenemos que mantenernos actualizados, el contador creo que lleva las de perder, porque finalmente el contador tiene que estar al pendiente de las misceláneas, y tan siquiera en 2019 tuvimos 5 resoluciones de modificación. O sea, lo que es para un contador estar actualizado, lo que representa para un contador poder brindar servicios de calidad, pues es eso, mantenerse al pendiente de todas las actividades y actualidades que en materia fiscal se llevan. Voy a compartir con ustedes una presentación que nos va a servir para poder llevar de manera ordenada el tema. Y me gustaría nada más confirmar que ustedes ya están viendo la presentación en pantalla, ya sea con un chat que pongan que sí se ve o alguien que hable. Sí, ya está la presentación. Perfecto, les agradezco mucho. Pues vamos a comenzar. Vamos a hablar de los acuerdos conclusivos como una medida de, como se llama el título de la charla, una medida de solución anticipada de diferendos en materia fiscal. Creo yo que no escapa para nadie que en materia fiscal existe una facultad para las autoridades, que es la de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Y este ejercicio de esta facultad
pues yo creo que representa para un contribuyente promedio uno de los momentos de mayor estrés, de mayor preocupación y también de mayor dificultad de enfrentar en el cumplimiento de sus obligaciones. Porque no va a ser ajeno para ustedes, contadores, que en el momento en que la autoridad notifica una orden, un requerimiento de información y documentación, pues ponen a chambear muchísimo al contador. ¿Por qué? Porque tiene que reunir la contabilidad, tiene que exhibir todo lo que son sus papeles de trabajo, todos los documentos que integran el soporte de los ingresos, de las deducciones, y eso empieza a generar un trabajo extra ya para el trabajo corriente que se tiene. Este procedimiento de facultades de comprobación tiene la intención y cada vez más es eficaz en cuanto a la asertividad con la que se inicia, porque ya no son las auditorías como antes, que la autoridad tenía un pitazo por ahí y de repente iba al domicilio y a ver qué pescaba, sino que ahora en realidad ya hay un departamento en auditoría fiscal que se dedica exclusivamente a ver riesgos. Y entonces empieza a ver la actualidad, la actuación de los contribuyentes, los números de los contribuyentes, la regularidad del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Y ya cuando manda una visita, ya cuando manda una revisión de gabinete o inicia una revisión electrónica, es porque ya ha advertido que ahí va a encontrar algo, que ahí hay materia para efecto de llevar un procedimiento de fiscalización. Esta tarea que lleva la autoridad fiscal de poder investigar si en el contribuyente encontrará algún tipo de omisión o alguna cuestión quizás atípica que podría ser observada por ella, pues es una labor de planeación. Esta autoridad finalmente, ya revisando con los números, va a determinar si existe la posibilidad de generar ahí la determinación de incumplimiento, encontrar algunas omisiones, identificar unas conductas que actualizan las infracciones que se encuentran en el Código Fiscal de la Federación y, por qué no decirlo, también incluso delitos. Entonces, la autoridad inicia un procedimiento de fiscalización con estas miras y creo que el primero que tiene noticia, además del contribuyente, es el contador. Y a veces el contador tiene que tomar decisiones que van a servir para que el contribuyente desarrolle o pueda demostrar en este procedimiento de fiscalización que tiene la razón, que llevó a cabo de manera adecuada el cumplimiento de sus obligaciones, que tiene control de sus operaciones, que además de ello ha cumplido con las contribuciones que le corresponden y que existe justificación para la manera en que le fue dando el cumplimiento a cada una de ellas. Este acuerdo conclusivo o esta figura del acuerdo conclusivo entra dentro de estas facultades de comprobación como un medio alternativo de solución de conflictos. Fíjense, ya a nivel internacional se hablan de algunos MASC, así le llaman, los medios alternativos de solución de controversias, que no son otra cosa que los medios alternativos, que los medios que no son los ordinarios de defensa fiscal. En defensa fiscal tenemos nosotros como medios ordinarios el recurso administrativo, llámese de revocación, llámese de inconformidad ante los organismos fiscales autónomos. Tenemos el juicio contencioso administrativo que se lleva ante las autoridades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y tenemos también el juicio de amparo en sus dos vertientes, amparo indirecto o amparo directo. El amparo directo una vez que se han agotado el recurso y el juicio contencioso. Bueno, este procedimiento, este medio alternativo de solución de controversias, lo que pretende es no llegar hasta allá, no llegar a la necesidad de verse empapelado con un recurso, con un juicio, y tener que someter a que un tercero tome la decisión de quién tiene la razón. Además de que finalmente en un juicio contencioso administrativo, súmale los honorarios de un abogado, requiere un poquito más tiempo. Hay procedimientos, e incluso con las labores magníficas de los tribunales, ya tenemos un procedimiento de resolución de un juicio que va desde los 4 meses que ya se han resuelto hasta el año, año y medio. Es lo que tarda o demora un procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Un recurso de revocación o de inconformidad, el promedio son los 3 meses que tiene la autoridad para resolver. Cada vez es más difícil que el contribuyente tenga que agotar la negativa ficta. Y bueno, un juicio de amparo, dependiendo la materia, nos puede llevar desde 6 meses hasta 2 años. Y esto considerando que incluso hay riesgo de que no solamente nos quedemos en el juicio de amparo, sino que tengamos que acudir a medios más profundos como es la revisión, o que tengamos que agotar también el tocarle la puerta ahí a la Suprema Corte. En fin, que este procedimiento alternativo de solución de controversias
está previsto para aquellos contribuyentes que son auditados a través del ejercicio de facultades de comprobación que se inician en términos del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación en sus fracciones segunda, tercera y novena. Quiere decir que estamos hablando de la visita domiciliaria, de la revisión de gabinete y de la visita electrónica. A nivel internacional, es el primer mecanismo que tenemos para efecto de resolver estos diferendos sin la necesidad de llegar a un juicio, sin la necesidad de que sea un tercero quien decida. Y bueno, este procedimiento alternativo nace con motivo de la función que advirtió Prodecon en el procedimiento de quejas. Yo espero que no todos ustedes hayan tenido que acudir a Prodecon por un procedimiento de quejas, porque ello quiere decir que tuvieron problemas y a nadie se lo deseo. Sin embargo, aquellos contadores que ya han tenido acercamiento con Prodecon quizás puedan dar noticia de que efectivamente existe un procedimiento que es sumario, que es flexible y que es eficaz, que se llama procedimiento de queja. Y que a través de este procedimiento de queja se investigan las actuaciones de las autoridades y se le piden a ellos que nos ayuden a dar solución efectiva a las problemáticas de los contribuyentes. Y bueno, decimos o ponemos ahí en la imagen que este procedimiento de quejas es el origen, es el antecedente inmediato del procedimiento de acuerdos conclusivos, porque finalmente logramos advertir que a través de la queja lográbamos reunir a los dos interventores de todo procedimiento en materia fiscal, que es la autoridad y el contribuyente. Fíjense qué complicado era antes de la existencia de Prodecon que un contribuyente y una autoridad resolvieran sus problemáticas, puesto que tenían que esperarse a que tuvieran un acto definitivo y entonces tenían que ir a los medios de defensa. Es decir, anteriormente a Prodecon, el contribuyente que tenía un acto de autoridad ya definitivo, es decir, ya tenía un crédito fiscal, ya tenía una multa, ya tenía un procedimiento administrativo de ejecución que ya le estaban cobrando en su casa, solamente le quedaba la de o pagar y soportar la afectación que le estaba realizando la autoridad o acudir con un abogado para que lo patrocinara en los medios de defensa. Era lo único que podía hacer. O bien esperar a que la autoridad llegara a cobrarle en la forma en que la autoridad lo hiciera. Y bueno, Prodecon dio ese alivio para esos contribuyentes que a veces no tenían el acceso a los medios de defensa o aquellos contribuyentes que podían encontrar una solución más pronta a situaciones concretas. Y bueno, por ejemplo, quiero poner como antecedente derivado del procedimiento de queja, es que se modificó incluso la forma en que la autoridad lleva a cabo el embargo de cuentas bancarias como una medida precautoria. Anteriormente la autoridad, si estaba en un procedimiento de visita domiciliaria y no te lograba localizar, te embargaba las cuentas y te embargaba todas las cuentas de todos los bancos que tenías. Con motivo de la intervención de Prodecon, eso se solucionó y ya incluso la ley reconoce que existe un procedimiento previo para que la autoridad pueda impactar de esa manera en la esfera de derechos del contribuyente. Pero bueno, este es el antecedente, la queja es el antecedente y quiero nada más demostrar que el poder reunir a contribuyente y autoridad da una ventaja grandísima. Y entonces nos pusimos a pensar, oye, si hemos visto que Prodecon es un intermediario eficaz en estos procedimientos, ¿por qué no le entramos también a los procedimientos de fiscalización y nos encontramos con un pero? El procedimiento de queja no nos daba. ¿Por qué? Porque finalmente el procedimiento de queja es un procedimiento sumario, es muy chiquito y es un procedimiento muy específico. Es más, yo únicamente le doy a la autoridad 3 días en un procedimiento de queja para que me rinda un informe. A partir de ello resolvemos o empezamos a solucionar. Pero se imaginan ustedes que todo el procedimiento fiscalizador que lleva la autoridad en un año y toda la información que la autoridad tiene 6 meses para analizar, para estudiar y poder determinar la situación fiscal del contribuyente, le pidiera yo que lo analizara en 3 días. Yo creo que la primera respuesta de la autoridad sería, ¿sabes qué? Mira, es un procedimiento alternativo y yo no lo elijo. No, ¿por qué? Porque no tengo la posibilidad de estudiar. No, ¿por qué? Porque tengo la presión de emitir una resolución. No, ¿por qué? Porque es muy poco el tiempo que me estás dando. Y entonces, en eso vimos que el procedimiento de queja no era suficiente. Necesitábamos otro procedimiento distinto. Necesitábamos un procedimiento que, además de ser flexible, no fuera tan celero, no fuera tan expedito, o no se encontrara sujeto justamente a esa cuestión de que fuera sumario. ¿Por qué? Porque la sumatoriedad podría implicar que el contribuyente no tuviera la oportunidad de regularizarse o de demostrar de manera efectiva las operaciones que quiere demostrar, o para desvirtuar los hechos de las autoridades que asienten sus actas, o bien que la autoridad no tuviera tiempo
y que para no tener el tiempo dijera, ¿sabes qué? Pues no acepto irme al acuerdo conclusivo. Además de ello, vimos que en el acuerdo conclusivo, que en el procedimiento de queja, a lo que podemos nosotros concluir ya una vez que se ha ventilado todo este procedimiento, es llegar a emitir una recomendación pública. Y eso como instrumento de defensa del derecho fundamental es muy bueno, el evidenciar a las autoridades, pero en materia de actos de fiscalización no era efectivo. No podíamos concluir con un procedimiento que nos diera una recomendación. ¿Por qué? Porque en primer lugar no había un acto de autoridad todavía que fuera definitivo. La autoridad todavía se encuentra en plazo para poder determinar si existen o no omisiones, si existen o no infracciones y posiblemente si existen o no delitos. Luego entonces, como antecedente, pues este nos queda muy bien, pero no era la vía. Es decir, por la caja no era, ese no era el camino. Teníamos que encontrar otro. Y de ahí, fíjense lo curioso, es la propia autoridad quien sugiere que se cree un mecanismo alternativo. Y en el paquete económico para el ejercicio 2014 se incluye como parte de las reformas al Código Fiscal de la Federación un nuevo capítulo denominado de acuerdos conclusivos e introduce la figura del acuerdo conclusivo en tan solo 6 artículos, del 69C al 69H. Muy pocos artículos, y eso es una bondad, porque finalmente, si nosotros encontráramos esta figura que es flexible en más artículos, y entonces estuviera arreglado el procedimiento paso por paso, pues entonces lo que haríamos sería dificultarlo, no hacerlo sencillo. Entonces, el antecedente es, desde 2014 se incluye en el Código Fiscal de la Federación la figura del acuerdo conclusivo. Y esto es bien importante, contadores, porque finalmente, ojo aquí, no se incluye en la ley orgánica de PRODECON, porque el acuerdo conclusivo no se trata exclusivamente de una facultad de PRODECON. Se trata de un procedimiento que el contribuyente puede alzar la mano y solicitarlo, y lo solicita ante PRODECON, pero es un medio alternativo de solución de controversias. De hecho, a su nacimiento se hablaba de este como el medio de defensa, el medio alternativo de defensa para la solución anticipada de los procedimientos de fiscalización, porque lo que se pretendía con él era ni siquiera llegar a la determinación del crédito, ni siquiera llegar a que la autoridad determinara si existía o no una omisión, una infracción, un delito fiscal, sino que lograra resolverse en el transcurso del procedimiento de acuerdo conclusivo. Y bueno, se incluye en el Código Fiscal de la Federación y con motivo de ello se instrumenta el procedimiento a través de los lineamientos que regulan las atribuciones sustantivas de la PRODECON. Estos dos instrumentos, evidentemente, y ustedes lo saben, se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación y son consultables. Fíjense lo que da origen a que el legislador, que no solamente la autoridad, que no solamente PRODECON, propusieran la existencia de esta figura del acuerdo conclusivo, atiende a situaciones reales, como por ejemplo la importancia de que el contribuyente pueda regularizar la situación fiscal y que durante ese procedimiento de fiscalización pueda el contribuyente también solicitar la intervención de un tercero. Veo que Javier Rocha levantó la mano. Javier, ¿quieres participar? ¿No? Adelante, adelante, Javier Rocha. Se nos arrepintió Javier. Pero bueno, además de ver que había una importancia en la regularización, que se permitiera al contribuyente la regularización de su situación fiscal, o bien que a través de un mecanismo alternativo tuviera la posibilidad de sentarse con la autoridad, advirtieron que esta figura del acuerdo conclusivo no podría ser obligatoria. Es decir, no podríamos señalar al contribuyente como una necesidad, como una obligatoriedad que acudiera a un acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque no todos los contribuyentes tienen la cuestión o tienen la intención, de llevarlo por un procedimiento amistoso y finalmente les asiste el derecho de llevarlo por los medios de defensa ordinarios que ya conocemos. 2, porque no en todos los casos iba a ser procedente la cuestión del acuerdo conclusivo. Y 3, porque finalmente tiene que ser un procedimiento a instancia de parte, que el contribuyente diga, oye, ¿sabes qué? Vamos a explorar esta posibilidad para resolverlo. Y que el contribuyente invite a la autoridad y la autoridad diga, adelante, le damos para adelante.
Además de ello, estaban señalando ahí que necesitaban incluirse algunas facilidades para el debido cumplimiento de las obligaciones a los contribuyentes. Y derivado de ello, es que este acuerdo conclusivo fue previsto para que en la primera ocasión que se suscribe un acuerdo, tengan la posibilidad incluso de tener la condonación al 100% de las multas. En efecto, cuando el contribuyente acude al acuerdo conclusivo y se pone de acuerdo con la autoridad respecto de las observaciones que son materia, la primera vez que se suscribe y hay lugar a multas, todas las multas, llámense multas por sustancia o sustantivas o por omisiones de contribuciones, y las multas formales, que tienen que ver únicamente con las infracciones previstas en las leyes de la materia y en el Código Fiscal de la Federación, se van al 100%. Hay una condonación que no da la PRODECON, una condonación que tampoco obsequia a la autoridad. Es una condonación que por ministerio de ley opera a favor del contribuyente. Posterior a la primera suscripción del acuerdo conclusivo, establece el Código Fiscal de la Federación, el contribuyente va a tener el beneficio de poder regularizarse también, pero con los beneficios exclusivos que establece la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Es decir, que las multas, en vez de ir a un 55%, van a ir a un 20% y a un 30%, dependiendo del momento en que el contribuyente regulariza su situación fiscal. Y cuando hablamos de regularización, no solamente nos referimos al que el contribuyente acepte cuál es la omisión advertida o acepte que en algún lugar tuvo algún pecadillo por ahí, sino que incluso el contribuyente pueda convencer a la autoridad de que la forma en que operó sus números, de la forma en que dio cumplimiento a sus obligaciones, de los beneficios de los que hizo uso, son procedentes, y por tanto la autoridad ya no encuentra manera de sostener su observación y por tanto se tiene como desvirtuar. Cuando desvirtúa el contribuyente, no hay lugar a una sanción, y si el contribuyente no utiliza esta condonación de la primera suscripción, entonces le queda intocado. Además de ello, se señaló que si íbamos a tener una figura que iba a ser eficaz, que se iba a ser opcional, que se iba a regalar la condonación, bueno, pues entonces que no fuera impugnable. Llegó, ¿no? Adelante. ¿No? Bueno. Y fíjense que esta calidad, esta cualidad de que sean inimpugnables, no solamente es benéfico para el contribuyente, sino que también le es benéfico a la autoridad. Cuando tenemos un procedimiento que es definitivo, definitivo para las dos partes, el contribuyente pierde el temor de que la autoridad pueda desconocerlo, o bien que la autoridad en un futuro pueda interponer un juicio de lesividad para tratar ahora de determinarle algo al contribuyente. Y por otra parte, la autoridad tiene la confianza de sumarse a un procedimiento, porque entonces ya no tiene el temor de que el contribuyente posterior a ello pueda irse un medio de defensa en contra de lo acordado. Creo que aquí, en el acuerdo conclusivo, impera, por decirlo de manera muy llana, la cuestión de la palabra es honor. ¿Por qué? Porque finalmente se trata de un acuerdo que celebran contribuyente y autoridad y después no pueden desdecirse. Ya no pueden abandonar el criterio que en ese momento señalaron y no pueden decir como si, o más bien no pueden desconocer el acuerdo como si no hubiera salido de ellos. Tan es así que el procedimiento de acuerdo conclusivo requiere de dos funciones por parte de ambos. La buena fe por parte del contribuyente para solicitarlo y que en todo lo actuado se actúe bajo protesta de decir verdad. Es decir, que contribuyente y autoridad tengan la intención real de llegar a un acuerdo conclusivo. Y bueno, esa es una de las particularidades que nos da la certeza de la eficacia de este procedimiento. Además de ello, el acuerdo conclusivo está previsto para aspectos concretos, es decir, el contribuyente cuando acude a PRODECON a solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo tiene que identificar de manera perfecta cuáles son los hechos y observaciones que van a ser la materia del acuerdo conclusivo. Ustedes contadores lo saben, cuando la autoridad te lleva un procedimiento de fiscalización, lo que va a realizar es una serie de calificación de hechos y observaciones. Oye, contribuyente, fíjate que estoy viendo tus estados de cuenta y advertí depósitos que no encuentro relacionados en tu contabilidad. Y dice la autoridad, yo te presumo que son ingresos. Además de ello te dicen, además veo que tienes esta operación de préstamo, pero no reúne los requisitos, por lo tanto te los reputo como ingresos.
Y además de ello, también en tus deducciones advierto que estas en tu contabilidad no se encuentran amparadas con los requisitos, con los comprobantes que reúnan los requisitos para hacer una deducción. Y esa es la calificación da a los hechos y a las observaciones que puede conocer la autoridad dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo. Esta cualidad de que se requiera al contribuyente que señale aspectos concretos y específicos es porque si el contribuyente viene al acuerdo conclusivo únicamente respecto de 2 de esas 3 observaciones, PRODECON y autoridad nos vamos a detener en eso. Es decir, el contribuyente tiene la mano principal para poder decir qué meto y qué no meto al acuerdo conclusivo. Y tiene la capacidad para decir, ¿lo meto todo o solamente de estas partidas parciales? Para que la autoridad exclusivamente se pronuncie respecto de ellas. Nos ha pasado que el contribuyente ya tiene algún criterio que posiblemente va a utilizar en un medio de defensa y dice, oye, respecto a esa partida no nos vamos a pelear. Respecto a esa partida me la reservo por si acaso la autoridad llegara a determinarla y me pueda yo ir a un medio de defensa. Y derivado, y una vez concluido el procedimiento de acuerdo conclusivo, el contribuyente lo puede hacer. Eso, el procedimiento de acuerdo conclusivo no lo limita para nada. Y entonces, nosotros únicamente nos vamos a llevar el procedimiento por cuanto hace a las partidas que él identificó como procedentes. Finalmente, conviene decir que dentro de este diseño del acuerdo conclusivo, el legislador estableció que sería PRODECON ese tercero que iba a intervenir para facilitar la adopción del acuerdo conclusivo. Y ahorita vamos a ver qué figura tiene la PRODECON en todo esto. Señalaron que va a abonar, esta cuestión va a abonar a que los procedimientos de acuerdo conclusivo se lleven de manera transparente y que haya un tercero imparcial, cosa que iba a abonar a la eficacia de los acuerdos conclusivos. Para concluir esta primera parte, creo que conviene señalar o recordar que estos acuerdos conclusivos entran dentro de lo que prevé el artículo 17 constitucional, que establece que además de los medios de defensa que se tienen previstos para la administración de conflicto, será el legislador quien incluya algunos mecanismos de solución alternativa. Y entonces se escribe como el primero en materia fiscal. Yo no sé si ustedes han escuchado que las contribuciones, como al ser una obligación y un deber constitucional, no son objeto de negociación. Y efectivamente, en el acuerdo conclusivo nosotros no negociamos. Lo que tratamos es de encontrar una solución para que el contribuyente pueda aclarar, desvirtuar o regularizar su situación fiscal. Y que la autoridad, una vez con la confianza de que el contribuyente lo está haciendo de buena fe, también tenga la apertura para proporcionar facilidades, para aceptar las situaciones que son correspondientes a la actuación del contribuyente y también dejar de observar aquellas particularidades que no representan un incumplimiento de obligaciones o que solamente tenían que ser aclaradas por la forma en que operaron, pero que de ninguna manera representan una infracción a las disposiciones fiscales. Y bueno, es así como podemos presumir que el acuerdo conclusivo es un medio eficaz para la solución de las controversias. Ahora veamos un poquito, alguien más levantó la mano, ¿va a participar? ¿Alguna pregunta? Pues nos seguimos de frente entonces. Sí, buenas tardes, licenciado Mario, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, perfecto, claro. ¿Qué tal? Marco Cancino, buenas tardes. En relación a lo que estaba comentando, yo tengo 2 preguntas, licenciado. La primera es, en el caso de este tipo de condonaciones, ya ve que tenemos recientemente una reforma al artículo 28 de la Constitución, donde de acuerdo a lo que nos señala esta reforma del 28, ya no se pueden hacer condonaciones de impuestos. Entonces, la pregunta aquí sería, en este caso, este tipo de condonaciones, aún lo que prevé el artículo 28, ¿lo puede llevar a cabo la PRODECON? Y la segunda sería, en el caso de las condonaciones llevadas a cabo en un acuerdo, el alcance de estas condonaciones, licenciado, abarca todo tipo de multas que tenga el contribuyente, o únicamente aquellas que se traten o se realicen en el acuerdo conclusivo. Ok, claro que sí, Marco. Marco, para atender el primer punto, fíjate, la condonación no la concede la autoridad fiscal y tampoco la concede PRODECON, por lo tanto, no entra dentro de la prohibición que se tiene expresa. Además,
de que no se estarían condonando créditos fiscales ni contribuciones. Finalmente, dentro del acuerdo conclusivo, todavía al incluirse dentro del procedimiento, todavía no da lugar a la determinación de algún crédito fiscal o de alguna omisión. Es por ello que al todavía no estar configurado, la ley es la que dispone que la condonación opera. Hasta en tanto no se modificara la ley, esta condonación sigue vigente y de ninguna manera va a violentar la prohibición expresa que ya establece la nueva Constitución. Para atender a la segunda, el alcance es muy buena y muy adecuada la pregunta que me haces, porque finalmente cualquier contribuyente quizás pudiera entender, oye, vamos a agarrar el acuerdo conclusivo para beneficiarme de algunas multas ajenas al procedimiento fiscalizador. La condonación que tiene el acuerdo conclusivo opera para todas las multas que sean motivo y que se generen dentro de la revisión que la autoridad está llevando a cabo. Es decir, si la autoridad te está revisando ISR, IVA del ejercicio 2016 y tienes multas que sean derivadas de este ejercicio de facultades, ¿por qué? Porque tienes omisión de contribuciones, porque presentaste indebidamente las declaraciones provisionales, porque no presentaste las declaraciones definitivas del IVA, y entonces generan infracciones en materia del Código Fiscal de la Federación. Esas son las multas que se condonan. Aquellas cuestiones ajenas al procedimiento de acuerdo conclusivo y su materia, esas no se pueden condonar. Ahí sí ya estaríamos hablando de una facultad que tiene la autoridad fiscal y que podría ejercer, pero que justamente en consecuencia de la reforma que mencionas, últimamente no está ejerciendo. Ahora, fíjate una cuestión bien importante con la cuestión de condonación de multas, ya prohibida por la Constitución Federal. La autoridad aún puede hacer la condonación de las multas que prevé el artículo 74, porque todavía no hablamos de una cuestión de la contribución en específico. Es decir, aun y cuando se encuentran dentro del catálogo de contribuciones que establece el Código Fiscal de la Federación, siguen participando de la naturaleza de ser accesorias. Por lo tanto, ya la autoridad ejerció esa facultad de reglar la condonación. Y si nosotros consultamos la resolución miscelánea fiscal, existen ahí las reglas específicas que disponen la forma en que se van a condonar exclusivamente las multas, no las contribuciones. Y también en el acuerdo conclusivo, lo que se condonan son las multas, no las contribuciones. Marco, espero que esté atendiendo a lo preguntado. Si no, lo ampliamos. Listo. Pues entonces, vamos a ver, ya es importante conocer ahora cuál es el papel de PRODECON, porque finalmente sí, se escucha muy bonito, un procedimiento sencillo, un procedimiento ágil y además flexible, que nos va a permitir a autoridad y contribuyentes sentarnos, y va a haber ahí un tercero, pero ¿y qué juego, qué hace ese PRODECON que nada más va a estar viendo? ¿Es un mirón de palo o de qué se trata? ¿Cuál es la tarea que le ha sido encomendada? Y para esto vamos a revisar qué tipo de intervenciones existen en nuestro derecho para poder definir cuál es la labor que tiene PRODECON. Permítanme un segundo. A ver, vamos a ver, por ejemplo, la figura de la negociación. En la negociación no hay un tercero. Quienes intervienen en una negociación son las dos partes. En este caso podríamos hablar de que el contribuyente y la autoridad. Y uno de los dos tiene la labor de persuadir al otro y poder hacer que sea su posición la que quede como definitiva. Y el otro, bueno, lo que hace es tratar de aminorar la carga o de tener algún beneficio y se dan un conquian a ver quién tiene la razón. Al final de ello, ellos negocian para efecto de que llegue. Entonces, PRODECON no tiene el papel de negociador porque finalmente no es una de las partes, es un tercero que va a actuar dentro de esta relación que nace con la figura de la solicitud. Una mediación, pues tampoco es un mediador. ¿Por qué? Porque finalmente en la mediación sí existe un tercero, pero este tercero o la labor de este tercero es presentar las propuestas. Y este tercero puede proponer diversas medidas para efecto de que logren ellos resolver la situación que se tiene. Y en el acuerdo conclusivo PRODECON no opera así. PRODECON en ningún momento, propone. PRODECON en ese momento lo único que va a hacer es favorecer a que exista esa adopción del acuerdo conclusivo. Pero no va a ser PRODECON el que diga, oye, ¿y si lo hiciéramos de esta forma? No. En realidad PRODECON lo que hace es recibir la propuesta del contribuyente. Y cuando me refiero a la propuesta que recibimos,
es en términos llanos. Oye, contribuyente, ¿cómo es que tú quieres que la autoridad vea tu situación fiscal? Oye, contribuyente, ¿cómo es que tú deseas que la autoridad interprete tus números? ¿Cómo es que tú deseas que aquella autoridad acepte el acuerdo conclusivo? Ese es el acuerdo que propone. Luego, entonces, quien hace las propuestas y quien puede hacer contrapropuestas son exclusivamente las partes. Por lo tanto, PRODECON tampoco es un mediador. Oye, la figura de la conciliación la conocemos más en materia laboral, pero finalmente dentro de la conciliación existe un conciliador que delimita los puntos en conflicto. Y lo que va a hacer es proponer un proyecto de solución a las dos partes, para efecto de que ellos únicamente debatan dentro de esa propuesta señalada y dentro de ese territorio que ya el conciliador ha dispuesto como alternativo. En el acuerdo conclusivo tampoco PRODECON opera así. PRODECON de ninguna manera llama a las partes para que a través de un procedimiento obligatorio resuelvan la situación. Es un procedimiento que se guía conforme al principio de buena fe de las partes, y si una de las dos partes no está de acuerdo en suscribir, no se suscribe. El arbitraje. Bueno, el arbitraje pone fin a las controversias, pero ya dijimos que en el acuerdo conclusivo, pues no ha nacido la controversia. La controversia va a nacer una vez que concluya el procedimiento fiscalizador. Y además, nosotros dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo, a diferencia de los procedimientos del arbitraje, no emitimos un laudo. Nosotros como tal, en caso de que la autoridad y el contribuyente se pongan de acuerdo, lo que vamos a emitir es un acuerdo conclusivo. Así se llama el instrumento. Y en ese acuerdo conclusivo es un acuerdo de voluntades como un contrato en el cual vamos a ponerle antecedentes, vamos a poner las consideraciones y los puntos de acuerdo a la que llegaron las dos partes. Y yo solamente voy a intervenir como facilitador. Y entonces, si PRODECON no es un interventor, no es un negociador, no es un mediador, ¿qué caramba se podrían decir por allá? Y bueno, aquí quien nos resuelve qué va a hacer PRODECON es el mismo Código Fiscal de la Federación, que nos dice, lo primero que va a hacer PRODECON es cuidar. ¿Cuidar qué? Que en la solicitud del acuerdo conclusivo vengan todos los datos necesarios y los elementos que permitan su procedencia, que permitan que la autoridad se pueda responder a si acepta o no el acuerdo propuesto. Y para esto ahorita vamos a ver cuáles son los requisitos, pero son mínimos. Son requisitos de identificación del contribuyente o de su representante legal, es la identificación de los hechos y observaciones que van a ser materia del acuerdo conclusivo, es la propuesta que hace el contribuyente, y en el caso de que vaya a traer documentos, porque es otra de las cosas que nos da el acuerdo conclusivo, no nos limita a las pruebas que se dieron dentro del procedimiento fiscalizador, también si el contribuyente las oferta, verificamos que nos la traiga. Entonces, el primer papel es cuidar, es decir, va a ser rector de ese procedimiento de acuerdos conclusivos, también para verificar no solamente que el contribuyente cumple, sino además porque el segundo punto que pueden ver ustedes en pantalla es que PRODECON va a velar porque en la suscripción del acuerdo conclusivo se respeten los derechos del contribuyente. Y esto quiere decir que no solamente vamos a recibir la respuesta de la autoridad y se la vamos a dar al contribuyente. A ver, contribuyente, esto dijo la autoridad. ¿Cómo ves? ¿Aceptas o no aceptas? No, sino que también si la autoridad se estuviera negando por una cuestión sin fundamento, si la autoridad estuviera proponiendo alguna cuestión que tiene que ver con la afectación al derecho del contribuyente, PRODECON va a tomar su papel de defensor y le va a decir, oye, en esto no. Yo como rector te digo que esto no procede dentro del acuerdo conclusivo y tú no lo puedes proponer. No voy a obligar a la autoridad a actuar de una u otra manera. Simple y sencillamente voy a velar porque cuando lleguemos al acuerdo conclusivo, la autoridad no permanezca o no continúe con esa actitud que podría afectar el derecho del contribuyente. O bien que dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo la autoridad realice funciones que ya no le ocupan a este medio de solución de conflictos. Hemos visto, desgraciadamente, algunas cuestiones en las que la autoridad, ya estamos en acuerdo conclusivo y de repente dice, oye, además vi que el contribuyente tiene esta otra omisión. Ah, caray, pues no puede suceder porque este procedimiento de acuerdo conclusivo no es el terreno fértil para que vengas tú a generar nuevas observaciones. Esto debiste haberlo hecho dentro del año que tenías para revisar a la autoridad. Acuérdense que los procedimientos fiscalizadores, por lo menos lo que tiene que ver con visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, le permiten a la autoridad llevar el procedimiento dentro de un año. Y después de este año le permiten un plazo de 6 meses para emitir su resolución.
Y el procedimiento de acuerdo conclusivo se puede solicitar hasta antes de que notifiquen la resolución definitiva del crédito. Luego, entonces, el periodo en que la autoridad tiene para realizar observaciones es únicamente el primer año. Incluso ya no puede realizar observaciones novedosas posterior a ello, porque sería una violación al principio de certeza del contribuyente, ya que no le estaría dando la posibilidad de realizar manifestaciones para desvirtuar esas observaciones. ¿Sale? Entonces, la autoridad a veces ha tratado de hacerlo acá y es PRODECON quien le pone el freno y le dice, no, autoridad, no estás comprendiendo cuál es la labor del acuerdo conclusivo. Abstente de ello para que podamos continuar. Y eso sí, la autoridad, una vez que le paramos el garrito, dice, bueno, vamos a seguirnos por el camino que corresponde. Y finalmente, otra cosa que va a corresponder a la autoridad como una facultad de PRODECON es poder convocar a mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo no son parte o un elemento del procedimiento ordinario del acuerdo conclusivo. Es una facultad que tiene PRODECON si es que a través de una mesa de trabajo se puede sumar a la adopción del acuerdo conclusivo. Y esto lo digo por lo siguiente. Hay procedimientos en los cuales no se necesita celebrar una mesa de trabajo. ¿Por qué? Porque ya autoridad y contribuyente a través de los escritos, a través de la secuela ordinaria del procedimiento, se ponen de acuerdo. Y entonces, ¿para qué vamos a entretener un procedimiento? Si se supone que es una solución anticipada de diferendos, ¿para qué lo vamos a hacer más grande? Y en otros casos, advertimos que ni siquiera con una mesa de trabajo va a lograrse la adopción del acuerdo conclusivo. Y también, a veces el contribuyente dice, oye, pues déjame entrevistarme con la autoridad para demostrarle que está incorrecta en la forma en que lo está haciendo. Y nosotros decimos, bueno, pues es que el acuerdo conclusivo no tiene ese objeto. El acuerdo conclusivo no tiene el objeto de demostrarle a la autoridad que lo está haciendo mal. Aquí yo creo que vale la pena recalcarlo y ser muy insistente en ello. El acuerdo conclusivo es un procedimiento para que las dos partes de manera voluntaria puedan llegar a ese acuerdo que les permita resolver los diferendos. Y hemos visto infinidad de casos en los que se logran, porque vale la pena también decirlo, muchas veces el problema en los procedimientos de fiscalización es que lo que se revisa es papel, y el papel sigue siendo muy frío. Finalmente, a veces las operaciones del contribuyente no pueden conocerse exclusivamente del registro contable, de la factura, del pago, que es lo que principalmente está. O es más, a veces los contratos no permiten conocer a detalle cuáles son las operaciones y conocer, vamos a poner un ejemplo, que sea indispensable o no un gasto. Y solamente a través de la entrevista del contribuyente y la autoridad es que la autoridad puede reconocer que efectivamente una operación tuvo lugar, que una operación es indispensable y que esa operación, por ende, es deducible para el contribuyente. Luego, entonces, estas mesas de trabajo son parte de las labores que PRODECON lleva dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo. En conclusión, en el procedimiento de acuerdo conclusivo, PRODECON tiene la labor de promover, transparentar y facilitar la solución anticipada y consensuada de los diferendos que existen en este procedimiento fiscalizador. Lo va a hacer al ser facilitador y rector. Y no digo que sea una facultad de PRODECON porque, reitero, esta figura no se encuentra prevista en la ley orgánica de PRODECON como viene la queja o la representación legal o el servicio de consultas, sino que viene prevista en el Código Fiscal de la Federación y se nos da la utilidad a nosotros de ser partícipes en el acuerdo para facilitarlo, porque el Código Fiscal establece que se va a presentar ante nosotros y que PRODECON podrá convocar a mesas de trabajo para mejor proveer a la suscripción del acuerdo conclusivo. Y además, para ser rectores, es decir, para cuidar que en el mismo se lleva de conformidad con las disposiciones legales aplicables, que no hay violación a los derechos del contribuyente y también una cosa bien importante, cuidar que el tiempo que dura el acuerdo conclusivo no excede el tiempo de una visita ordinaria. ¿Por qué? Porque, vuelvo a señalar, cuando se hizo promoción al principio de la figura del acuerdo conclusivo, se hablaba de una solución anticipada. Y no podríamos decir que la solución demore más que la enfermedad. Si el procedimiento de acuerdo conclusivo se da para que podamos concluir sin diferencias ese procedimiento de desacuerdo en una visita domiciliaria, en una revisión de gabinete, tiene que ser expedita. Luego, entonces, PRODECON tiene que cuidar que no se aletarga, que no se demora tanto, que pueda poner en riesgo la situación del contribuyente, porque seamos claros, el procedimiento de acuerdo conclusivo, una vez que se solicita ante la PRODECON, suspende los plazos y términos que tiene la autoridad.
Lo que no suspende es el transcurso del tiempo. Por lo tanto, en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo conclusivo, se siguen generando actualizaciones y recargos, que en caso de que vayan a derivar en un crédito fiscal, pues lo único que va a hacer es sumarle a eso, ¿no? Luego, entonces, es por eso que a Prodecon también se le encomienda el cuidar que este procedimiento no se hace más grande de lo que debería demorar una visita domiciliaria. Ese es el papel de Prodecon. Y ahora, ya sabemos cuándo procede el acuerdo conclusivo, ya sabemos qué papel juega el acuerdo conclusivo. Bueno, y en el acuerdo conclusivo, ¿qué vamos a ver? El objeto y la materia de los acuerdos conclusivos son los hechos u omisiones calificados por la autoridad. Sencillo. Cuando una autoridad califica, y eso principalmente lo hace en el acta final, en el oficio de observaciones, en la preliquidación, o bien en las entrevistas que tiene la autoridad con el contribuyente en términos del 42, antepenúltimo párrafo, es en ese momento cuando le hace de conocimiento al contribuyente que existe un hecho o una omisión observada. Y esa es la materia, porque finalmente nosotros, para poder celebrar un acuerdo conclusivo, necesitamos encontrar cuál es la diferencia entre las partes. ¿Por qué? Porque el objeto es solucionarlo. Es que el contribuyente logre desvirtuarlo, que el contribuyente logre aclararlo, o bien, en caso de que la autoridad tenga razón, que el contribuyente tenga la oportunidad de regularizar su situación fiscal con el beneplácito de la condonación, y además de que no solamente va a tener la condonación por la cuestión sustantiva, sino con la cuestión formal. Finalmente, que no va a tener que esperar todo el procedimiento para poder resolver esa cuestión en las vías jurisdiccionales. Fíjense que uno de los motivos también que da lugar a la figura del acuerdo conclusivo es no judicializar los procedimientos. Tanto al contribuyente como a la autoridad le estaba costando muchísimo dinero soportar el procedimiento jurisdiccional, porque por supuesto que implica no solamente que el contribuyente contrate a su abogado, sino que también la autoridad ponga a sus abogados a chambear en ello. Y son recursos, y dicen, oye, pues muchos de esos procedimientos se pueden detener, o sea, muchos procedimientos no tienen por qué llegar a las instancias jurisdiccionales. Y hemos visto que efectivamente, a través del procedimiento de acuerdo conclusivo, hemos dado soluciones y los contribuyentes no han tenido que ir a un juicio contencioso administrativo. Oye, ¿es un derecho? Sí, por supuesto, y queda intocado. Si el contribuyente y la autoridad, una vez que se ha vencido el acuerdo conclusivo, no se pusieron de acuerdo, es decir, no llegaron a un acuerdo que pudiese permitir concluir de manera definitoria el procedimiento de fiscalización, una vez que se concluye, la autoridad continúa el procedimiento, puede determinar un crédito fiscal, y aun y cuando el contribuyente haya estado en acuerdo conclusivo, se puede ir al recurso de revocación, se puede ir al juicio contencioso administrativo, puede promover todos los medios de defensa. Este procedimiento de acuerdo conclusivo se rige bajo los principios de flexibilidad y celeridad y presupone la voluntad auténtica de las partes para poder llegar a esa solución. Se dice que es flexible justamente porque solamente son 6 artículos los que definen cómo va a operar en el Código Fiscal. Se dice que es celero porque a nosotros nos corresponde ver que se lleve de manera inmediata y no detenernos en situaciones que pueden únicamente demorarlo. Si nosotros de repente vemos que el contribuyente ya únicamente está haciendo tiempo o que la autoridad solamente está pretendiendo aletargar el asunto, nosotros podemos concluir. ¿Por qué? Porque no hay una solución y permitir que la visita continúe. Ahora, hay procedimientos en los cuales estos hechos y observaciones que nos dan materia nos permiten también advertir que el contribuyente tiene algunas cuestiones que no introdujo y que pueden ser accesorias o consecuencia de las que ya se están resolviendo. Y una de las ventajas es que el contribuyente puede adicionar a la mitad del procedimiento, puede decir, oye, fíjate que yo nada más vine por ISR, pero ya me di cuenta que las deducciones para ISR me van a pegar también en IVA por IVA acreditado. Luego, entonces, a la mitad del procedimiento, quiero decirte que también quiero que entre IVA. Ya tenía yo un criterio que posiblemente iba a ganar en juicio, pero como vi que se está solucionando, lo incluyo. Y esa particularidad o esa cualidad que tiene el procedimiento de ser flexible y presuponer la buena voluntad de las partes permite que no obstante que no lo solicitó desde un principio, lo incluyamos al acuerdo conclusivo. De verdad que hemos visto muchísimos procedimientos en que se da de esa forma. Y bueno, el acuerdo conclusivo solamente va a operar
para aquellos contribuyentes que están sujetos a facultades de comprobación de las previstas en las fracciones segunda, tercera y novena del Código Fiscal de la Federación. Es decir, visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica. Oye, pero yo tengo, no sé, una revisión de comprobantes fiscales, esa no entra. Ese procedimiento de revisión de comprobantes fiscales se da en términos de la fracción quinta del 42, por lo tanto, no puede proceder en términos de, o más bien no procede el acuerdo conclusivo conforme a ello. Es el artículo 69C el que establece esta condicionante para cuando proceda o no proceda la figura del acuerdo conclusivo. Y exclusivamente los da para estos tres procedimientos. Además de ello, también en virtud de las reglas de comercio exterior, se permite que siempre y cuando un PAMA inicie o sea derivado de una visita domiciliaria, también procede el acuerdo conclusivo. Y es por ello que nos podemos meter a ellos. Hay facultades de comprobación derivadas de las solicitudes de devolución y no es procedente tampoco el acuerdo conclusivo, porque esa facultad de verificación o de fiscalización se encuentra dentro del artículo 22, es decir, no es ni 42, fracción segunda, ni fracción tercera. No se trata de una visita domiciliaria o de una revisión de gabinete, aunque la forma de operarse sea similar, sino en este caso el objeto del ejercicio de facultades de comprobación es verificar la procedencia o no de un saldo a favor. Entonces, en esos casos no sería procedente el acuerdo conclusivo, porque no podemos suspender el plazo que tiene la autoridad para efecto de realizarlo. Fíjense que ahorita que hablo de suspensión, es una cuestión muy importante recordar que cuando un contribuyente solicita el acuerdo conclusivo, con la mera presentación del acuerdo conclusivo, suspende el procedimiento que se tiene del procedimiento fiscalizador. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, cuando un contribuyente solicita la adopción del acuerdo conclusivo ante la PRODECON, basta eso para que la PRODECON, en un término máximo de 2 horas, mande un correo a la autoridad diciéndole, oye, el contribuyente ha detenido este procedimiento. Si es que se trata del 42, fracción segunda, tercera o novena, el contribuyente ha detenido el procedimiento y no vas a poder continuar tú con él porque primero lo vamos a desahogar. Primero vamos a tratar de resolverlo. Y si no lo resolvemos, entonces levanto la suspensión y tu autoridad continúas como si aquí nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque finalmente este procedimiento es un derecho que también le asiste al contribuyente para poder acudir como un medio alternativo para solucionar los diferendos que tiene contigo. Y entonces esta suspensión no la otorga PRODECON, no la reconoce tampoco el SAT, opera en el momento en que el Código Fiscal de la Federación establece que con la mera presentación de la solicitud del acuerdo conclusivo se va a suspender el procedimiento fiscalizador en que el contribuyente se encuentre cuando lo solicita. Y así establece que se van a suspender los plazos del 46A, se va a suspender el plazo del 50, el del 53B, que se refiere a las revisiones electrónicas, y el del 67, que es la caducidad de facultades de la autoridad. Y entonces, una de las bondades que tiene el hecho de que se suspende el procedimiento fiscalizador es que despresurizamos tanto al contribuyente como a la autoridad para que sin mayor detalle puedan ponerse de acuerdo, para que el contribuyente pueda advertir qué elementos tiene a efecto de convencer a la autoridad de su postura, o bien de que la autoridad también no tenga la presión de que, oye, es que tengo que emitir un crédito, ya no me da tiempo de revisar toda la documentación. Oye, pues es que mira, son cajas y cajas de información y documentación y no me da tiempo de revisarla toda. Porque digo, tampoco escapa para nuestra inteligencia que en muchas ocasiones se notifica la orden de visita, se lleva un procedimiento en los cuales la autoridad a veces ni nos visita, y ya cuando quedan 2 meses para concluir, llega la autoridad y dice, a ver, préstame toda la contabilidad. Y bueno, pues la autoridad puede hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene un año, tiene el periodo de un año para poder realizar el ejercicio de sus facultades. Pero si a la autoridad de repente no le da el tiempo de revisarla porque tiene mucha chamba o porque dejó pasar algún tiempo, no tendría por qué correr en perjuicio del contribuyente. Y entonces, este acuerdo conclusivo también despresuriza a la autoridad, le quita todo ese estrés de tener que revisar la información fast track y puede permitir que el contribuyente solucione o aclare o desvirtúe, o por qué no decirlo también, que regularice su situación fiscal.
Vamos a entrar en materia de cuáles son los requisitos, y los requisitos son los que están en pantalla. Son requisitos que el contribuyente debe cumplir para efecto de que su promoción de solicitud de acuerdo conclusivo nos permita a nosotros suspender el procedimiento de acuerdo conclusivo. Y como les decía hace rato, es primero la identificación del contribuyente. Por supuesto que necesitamos conocer domicilio, el RFC, porque pues es la identificación en materia fiscal, el nombre, y también si actúa a través de sus representantes legales, debe tener uno de tres poderes. Poder para actos de administración, poder para actos de dominio, o bien un poder especial. Oye, Mario, pero ¿y con un poder de pleitos y cobranzas puedo? No. Y les voy a decir por qué no puede el contribuyente acudir a través de un representante legal de pleitos y cobranzas. Porque finalmente, en la mesa del acuerdo conclusivo, en el acuerdo conclusivo, vamos a ver de manera definitiva la solución de su situación fiscal. Por lo tanto, cuando él hace una propuesta, puede hacer incluso la propuesta de pagar, y para eso no tiene poder aquella persona que solamente está habilitado para pleitos y cobranzas. ¿Por qué? Porque vamos a ver su situación particular, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, porque vamos a analizar la forma en que realizó su contabilidad, la forma en que ha llevado el cumplimiento, y eso no lo va a poder avalar ni lo va a poder sostener el abogado que pueda llevar un poder para pleitos y cobranzas. Es por eso que necesitamos de la persona que se puede obligar, que puede tomar decisiones, y además porque cuando yo convoco a una mesa de trabajo, no convoco al auditor. Yo a quien convoco es al titular de las autoridades, aquellas que pueden tomar la decisión y que pueden decir si procede, no procede y por qué. ¿Sale? Además de ello, tiene el contribuyente la posibilidad de señalar a sus autorizados para oír y recibir notificaciones, y además autorizados que en caso de llevarse una mesa de trabajo pueden asistir al contribuyente, y es ahí donde entra el contador. ¿Por qué? Porque finalmente, en el acuerdo conclusivo, a diferencia de un medio de defensa, vamos a ver la sustancia, vamos a ver la carnita de todo ese cumplimiento de obligaciones, y entonces es el contador quien la conoce. Es el contador quien sabe los tecnicismos de por qué se hizo tal deducción, de por qué se acumuló de tal manera un ingreso, de por qué este ingreso no es acumulable, de por qué no lo estamos acumulando ahorita, de cómo se hizo la depreciación. Ese tipo de situaciones técnicas son las que el contador nos trae. Y cuando el contador es habilitado dentro de este procedimiento conclusivo, puede participar en las mesas de trabajo también cuando a mí me lo dé noticia el contribuyente. Fíjense que yo creo que el acuerdo conclusivo es más materia de los contadores y de los contribuyentes que de los abogados. ¿Por qué? Porque regularmente los abogados buscamos la formalidad, buscamos, además de cómo se lleva la sustancia, buscamos el recoveco de la ley que nos permite demostrar la nulidad de un acto. Y en el acuerdo conclusivo lo que se pretende es que podamos resolver sobre la situación real, que podamos resolver sobre las operaciones, sobre los efectos fiscales de un ingreso, de un gasto. Y eso lo conoce de manera particular, de manera perfecta, porque es perito en ello el contador. Luego entonces, hemos visto nosotros que quienes vienen a solicitar el acuerdo conclusivo es el contador. Ya se perdió aquello de que el contador era únicamente el que llevaba los números, o que era el que registraba, el que arrastraba el lápiz. Y no digo que ya no los haya, hay muchos que todavía se dedican a esa labor, que es titánica, pero ya cada vez más los contadores son más propositivos y dicen, oye, estamos en un procedimiento de visita, vámonos a un acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque la autoridad no nos está comprendiendo nada. Oye, contador, pero si nos vamos al acuerdo conclusivo y si no resulta, no pasa nada, pues estamos en la nada jurídica. No está sucediendo, no vamos a perder la posibilidad de irnos a juicio y podemos ganar muchísimo. Podemos demostrarle a la autoridad que la forma en que lo hicimos es correcta. Podemos demostrarle a la autoridad que la acumulación no procede. Podemos demostrarle a la autoridad que esa deducción sí vale. Y es por ello que yo he visto más aquí en Veracruz, dentro de los acuerdos conclusivos he visto más contadores que abogados. ¿Por qué? Porque todavía no hay un conflicto. Y también por ello, y no lo digo porque demerite a mis compañeros, colegas abogados, pero si nos podemos ahorrar incluso esa parte y lograr la solución, bueno, pues no nos queda ajeno a nuestra labor el hecho de ser propositivos y decir, vamos a solucionarlo de una manera anticipada. Finalmente, los contribuyentes en este acuerdo conclusivo, como no hay todavía un crédito fiscal, pues no hay obligación de garantizar algún crédito. Por lo tanto, también se hace menos oneroso. Además de ello, bueno, pues es un procedimiento en el cual van a tener un interventor. Acuérdense que el juez es totalmente imparcial y no va a abonar a ninguna de las partes, no va a cuidar ni siquiera. Es más, si a una de las dos partes se le va un plazo, se le va una formalidad,
el juez dice, ah, mira, pues aquí acabó mi chamba. ¿Por qué? Porque no cumplieron. Y en el acuerdo conclusivo, no. En el acuerdo conclusivo, por el contrario, lo que sucede es que nosotros vamos a ser los rectores y vamos a permitir que haya tantas actuaciones, sean convenientes y necesarias para lograr el acuerdo conclusivo. Siempre que éstas no demuestren que la pretensión del contribuyente o de la autoridad es abstenerse de llegar a un acuerdo o únicamente demorar el procedimiento. Juan Rafael, levantaste la mano, a tus órdenes. Bueno, lo dejamos para el final, Juan. Otra cosa que tiene que señalar el contribuyente es la identificación de los hechos de omisiones. Ya lo decíamos, porque esa es la materia. Y después no basta con solamente identificarlos, sino señalar la calificación que el contribuyente pretenda que se dé. Es decir, la lectura que éste debe tener para efecto de demostrar que no es una omisión o que no se configuró alguna infracción. Finalmente, también tiene que señalar los términos precisos en que quiere que la autoridad acepte el acuerdo conclusivo. Es decir, no basta con decir, oye, es que la autoridad señaló que estos eran ingresos y no lo son. No hay propuesta ahí, contribuyente. ¿Cuál es la propuesta? Ah, la propuesta es que considerando que los mismos derivan de un préstamo y que los préstamos no son ingresos para efectos del impuesto sobre la renta, no los acumulen. Ah, perfecto. Y además de ello, por eso también existe la posibilidad, y así lo prevé el Código Fiscal de la Federación, es en el artículo 69D, que establece que el contribuyente puede traer documentación. El acuerdo conclusivo se puede dar ya sea antes del acta final o antes del oficio de observaciones o después de este. Y acuérdense que un contribuyente puede llevar documentación dentro del primer año. Ya no está diseñado los 6 meses siguientes para que el contribuyente aporte. Y en el acuerdo conclusivo, oh sorpresa, el contribuyente puede traer mayor documentación. ¿Qué sucede incluso, por ejemplo, en materia de recurso de revocación? Existe el principio de que como todavía es la autoridad la que va a resolver, pueda recibir documentación, pero cuando se resuelve uno de estos recursos, lo único que hace jurídica, una de dos, o confirma el acto, o lo devuelve para que sea la autoridad quien revise la documentación. En el acuerdo conclusivo, no. Si hay documentación que demuestra la indebida calificación por parte de la autoridad, no hay límite para que el contribuyente la traiga. Y aquí, además de que no hay límite para que la traiga, no hay límite en cuanto al tipo de documento que puede traer. Nos ha tocado ver la creatividad de los contadores, de los contribuyentes, que de repente dicen, oye, fíjate que la autoridad me está diciendo que no procede esta deducción porque el retenedor no está localizado. Fíjate qué gracioso, porque no es una obligación mío que esté localizado aquel, es una obligación que en dado caso la autoridad tiene que verificar. Y el contribuyente dice, pero no obstante ello, le pedí a mi retenedor que se localizara y aquí le traigo la constancia en que ya está localizado porque presentó su cambio de domicilio. No estaba actualizado, nada más. Órale, y la autoridad ya no tiene para dónde hacerse. Oye, pues si por eso te lo califiqué y ya lo desvirtuaste, pues adelante. O de repente contribuyentes que traen materialidad de operaciones, ¿no? Una cosa que está muy de moda. Oye, dice la autoridad, resulta ser que tu documento no lo pasaste ante un notario. Y acuérdense que hay un nuevo criterio judicial en el cual dice que dentro de los procedimientos de fiscalización, este tipo de documentos privados que no fueron pasados ante la vista de un notario para tener la certificación, no pueden gozar de fecha cierta. La autoridad nos ha demostrado que en el acuerdo conclusivo podemos demostrar la existencia de la materialidad, incluso sin este elemento que a veces es detonante. Luego, entonces, el acuerdo conclusivo ha permitido que el contribuyente también se ponga creativo y diga, oye, pues mira, tú dices que no pasa porque el contrato es un documento privado, pero además de ese contrato, te traigo estos correos que le dan fecha cierta. ¿Por qué? Porque coinciden la fecha del correo con el contrato. Y no me vas a decir que también ese correo electrónico yo me lo puedo inventar, ya que se encuentra registrado en mi buzón. Y entonces decimos, oye, pues efectivamente le está dando fecha cierta, de una manera muy particular. Y la autoridad se encuentra obligada a valorarlo. Y si la autoridad aún así lo desconociera, sí le haríamos la pregunta de, oye, autoridad, tienes más de un elemento que te está demostrando que tiene fecha cierta. ¿Cómo es posible que te retractes de ello? ¿Cómo es posible que digas tú que no lo das por bueno? Y entonces, ese tipo de circunstancias son las que nos permiten resolver si el contribuyente cumple con los requisitos
que deben estar viendo todavía en la pantalla. Sí, la mención de los hechos, cuál es la propuesta que ustedes quieren, la documentación que va a sernos útil y sobre todo que exista la buena fe, la que se manifiesta dentro de la solicitud del acuerdo conclusivo, con una manifestación bajo protesta de decir verdad, de que todo lo actuado se hace de manera franca. Fíjense que este elemento, por muy formal que parezca, es indispensable por una cosa. Le estoy pidiendo yo a la autoridad que deje sus procedimientos ordinarios para venirse un procedimiento amistoso. Yo creo que la autoridad lo que dice es, bueno, pues sí, siempre y cuando tú me garantices que lo vamos a llevar de manera correcta, que no va a venir un vival para efecto de tratar de aparentar cosas y yo voy a verme afectado. ¿Por qué? Porque finalmente, y creo que para todos los contadores es real, el deber de contribuir es un ejercicio de solidaridad social que nos corresponde a todos. Y creo que cada vez es más esa notoriedad de que la ética en la labor nos permite generar un México mejor. Hay ahorita un problemón enorme por la cuestión de las factureras y a ninguno de nosotros escapa el hecho de decir, oye, ¿cómo puede ser posible que esas se beneficien de manera indebida porque el SAT no ha podido llegar hasta ellas, ¿no? Y bueno, es por eso que también en este procedimiento de acuerdo conclusivo se dice, vamos a tratar de que el contribuyente con el principio de buena fe venga y diga, me voy a conducir con verdad. A efecto de que la autoridad no tenga ese ánimo de andar buscando el error o de andar buscando cómo es el contribuyente lo está haciendo mal, no, que se venga dentro de un procedimiento amistoso, dentro de un procedimiento ajeno a los procedimientos ordinarios y sume a las soluciones. La siguiente pantalla es de suspensión de los plazos, que ya lo dijimos. Suspendemos, o más bien la ley suspende, una vez que se presente el acuerdo conclusivo, los plazos que se encuentran previstos en los artículos 46A, que se refieren al año que tiene la autoridad para acabar un procedimiento de fiscalización. El 50, que se refiere al plazo que tiene la autoridad para emitir una resolución definitiva. El 53B, que se refiere a las revisiones electrónicas, y al 67, que se refiere a la caducidad, y además el 155 de la ley aduanera, que se puede suspender de conformidad con la resolución con las reglas generales de comercio exterior. Los plazos, muy sencillo, los plazos que tenemos es que dentro del ejercicio de facultades de comprobación, ustedes lo van a ver ahí, desde la notificación del inicio del procedimiento de fiscalización hasta la notificación de la resolución determinante, ustedes pueden venir. Una vez que se notifica la resolución, ya no se puede solicitar el acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque ahí ya lo que procede pues son los medios de defensa ordinarios. A nosotros nos interesa todo lo que suceda dentro de. Conviene una vez que tenemos los hechos, es decir, ya que tenemos acta final, oficio de observaciones, preliquidación. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros vamos a tener materia, vamos a tener la carnita para el acuerdo conclusivo. Ustedes solicitan el acuerdo conclusivo y yo inmediatamente mando un correo a la autoridad para decirle, oye, se suspendieron los plazos. A partir de ahí, toda la comunicación entre contribuyente y autoridad va a ser con la intervención de un tercero que somos nosotros, Prodecon. Y en 3 días, a partir de que ustedes solicitan, yo le notifico a la autoridad para que en 3 días, para que en 20 días me rinda un informe en el que me diga si acepta o no la propuesta del acuerdo conclusivo. Y bueno, la autoridad, una vez que tiene ese acuerdo conclusivo, puede tener una de 3 actitudes. Acepto el acuerdo conclusivo. Y si lo acepta, agarramos, señalamos una fecha, firmamos y concluimos el procedimiento de fiscalización. 2. Te acepto parcialmente. Es decir, acepto el acuerdo conclusivo, pero te planteo diversos términos. Sí por esto, pero esto siempre y cuando lo haga de esta manera o condicionado a esto. Le doy vista al contribuyente, que el contribuyente me diga, ¿sabes qué? Adelante, o no estoy de acuerdo, y entonces vamos dándole pasos para efecto de llegar al acuerdo. O bien, la autoridad también me puede decir, no acepto el acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque lo que me está pidiendo no procede. Y cuando la autoridad me dice que no acepta, me tiene que fundar y motivar por qué no acepta. Es decir, no es para la autoridad una posibilidad de decir, no acepto porque no quiero. No. Cuando la autoridad me diga que no acepta, es porque tiene fundamentos para decirme que no procede la propuesta que hace el contribuyente. Y bueno, adicional a ello, en todos los casos, en caso de que acepte o no acepte, la autoridad, si existe, me tiene que traer la documentación que demuestre por qué aceptó o por qué no aceptó. Y esto lo digo porque finalmente tampoco es que la autoridad
venga a aceptar situaciones únicamente por capricho, ¿no? Sino que también él me tiene que fundar, oye, acepto porque el contribuyente demostró que efectivamente existen las operaciones, porque efectivamente es un gasto indispensable, y eso abona, contadores, a la transparencia del procedimiento que nos toca a nosotros llevar, que nos toca a nosotros dirigir. Y una vez hecho ello, nosotros estamos logrando que efectivamente exista esa tutela de la defensa del derecho del contribuyente. No podríamos ser nosotros más opacos o reservarnos nosotros información si pretendemos a través del acuerdo conclusivo llegar a un consenso, si presumimos que llevamos un procedimiento flexible, si presumimos que llevamos un procedimiento transparente. Sería un harakiri, ¿no? Y bueno, dentro de todo el procedimiento que se va a llevar a Prodecon, no le va a dejar de importar el cumplimiento de las obligaciones, de los derechos y de las disposiciones fiscales, ¿vale? Eso es lo que tiene que cuidar Prodecon. Ya que nosotros logramos el consenso entre las partes, citamos a las partes si es que hay consenso y suscribimos. Y en cuanto suscribimos, se acaba el procedimiento fiscalizador. Ya la autoridad no tiene la obligación de emitir ningún acto. Acabamos con el procedimiento y ya, el contribuyente no tiene que esperar. Si se suscribe por todas las partidas, ya no tiene que esperar que la autoridad después le notifique un crédito fiscal o una resolución definitiva. Con eso se acaba. En el caso en que la autoridad no se haya sumado al acuerdo conclusivo y tengamos que cerrar, bueno, pues entonces en cuanto yo cierro, notifico a las dos partes para que ellos puedan continuar por el procedimiento que tenían. Y en esto el compromiso de Prodecon, de no demorar. Es decir, no habría necesidad de que un procedimiento de acuerdo conclusivo tarde 6 meses. ¿Por qué? Porque si nosotros no fuimos lo suficiente efectivos para lograr el consenso entre las partes en 6 meses, no lo vamos a lograr. Hay procedimientos que demoran más por la cuestión técnica y porque el contribuyente así lo solicita. Oye, mira, necesito que me des oportunidad de reunir esto o de hacer esto, o que la autoridad de repente nos dice, mira, que el contribuyente vaya pagando de esta forma, y entonces se permite que exista un poco más de plazo. Pero este año, o bueno, más bien ya tiene algún tiempo, que Prodecon tiene el compromiso de que el procedimiento de verdad sea un procedimiento muy celero, que sea un procedimiento que no se lleve más de 6 meses dentro del procedimiento. Y eso ya incluye la celebración de mesas de trabajo, las remesas que existen entre contribuyente y autoridad, y bueno, las cualidades que tiene este acuerdo conclusivo de poder concluir el procedimiento fiscalizador con una condonación de multas si eran procedentes, y además de ello, que pueda definir de manera terminal esos diferendos que existen. ¿Qué más vale la pena decir? Aquí están los beneficios del acuerdo conclusivo. Podemos evitar litigios costosísimos. Podemos evitar el tiempo que hay que garantizar, porque recuerden, cuando tenemos un crédito fiscal definitivo por parte de la autoridad, el contribuyente tiene que garantizar. Si no, la autoridad puede continuar con los procedimientos para exigir el pago de ese crédito, con independencia de que esté en juicio, ¿eh? Hay una condonación al 100%, solamente una condonación, en el primer acuerdo conclusivo suscrito. Los demás no gozan de este beneficio. Los demás se van, dice el código, a la condonación prevista en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, pero no hay una condonación, es una disminución. En se permite que las partes escuchen unas a otras y que podamos llegar a soluciones consensuadas. Son resoluciones definitivas, es decir, lo que se resuelva aquí va a ser aplicable. No va a haber medio de defensa posterior a ello, a menos que las partes no logren el consenso o solamente logren el consenso parcial. Es un procedimiento económico porque es gratuito, si acaso únicamente la papelería que se emplea para traer los documentos. Es un procedimiento muy rápido y es un procedimiento sumamente amigable. Y además de ello, permiten el acercamiento entre autoridad y contribuyente, cosa que ya es benéfica por sí misma, ¿eh? Nosotros hemos visto que algunos procedimientos se resuelven más porque la autoridad logra esa sensibilidad del caso específico y porque el contribuyente conoce a la autoridad y sabe que no está nada más en contra de él, que de verdad porque existe un diferendo real. Entonces, creo yo, contadores, que me corresponde invitarles a ustedes a que confíen en la figura del acuerdo conclusivo, en que vean al acuerdo conclusivo como un medio eficaz para poder resolver estas controversias que se dan en procedimientos, porque ya hemos resuelto procedimientos en que la autoridad había rechazado las deducciones de todas, ¿eh? Y lo hemos logrado a través de algunos mecanismos como son
la prueba a través del muestreo, ¿no? Es decir, el contribuyente ya no trae toda la contabilidad, sino a nivel muestreo lo exhibe, porque nos permite demostrar con documentos adicionales la información que la autoridad necesitaba conocer, porque nos permite encontrar la facilidad en el cumplimiento de las obligaciones, porque nos permite también que la autoridad conozca al contribuyente y su situación particular, porque nos permite incluso tener algunas mesas técnicas que tienen por objeto que sea el contador quien nos explique cómo sucede tal operación o cómo es que registró tal situación en su contabilidad, y también que la autoridad nos indique cuáles son los pormenores de las cuestiones eminentemente técnicas, que a veces pues escapan a la pericia, ¿por qué no incluso decirlos a veces hasta de nosotros, ¿no? Pero finalmente en las mesas de trabajo eso se da, y eso permite la resolución, la solución anticipada de los diferendos. Yo de verdad me despido diciendo que creo que el contribuyente, si confía tanto en el contador, es porque él tiene la técnica, él tiene el conocimiento de cómo llevar a buen término un procedimiento fiscalizador. Y si el contador encuentra en Prodecon, encuentra en la figura del acuerdo conclusivo un terreno fértil para poder evitar irse a un juicio costosísimo, para poder convencer a la autoridad, para poder demostrar que su chamba le hizo bien, para poder demostrar que el contribuyente ha cumplido, pues ya con eso ganamos mucho terreno. Y con eso en estas actividades del festejo del Día del Contador, podríamos concluir diciendo, pues contadores, en cuanto a ustedes les llegue un procedimiento fiscalizador, piensen en Prodecon. Yo estaré pensando en ustedes el día de hoy y espero que haya sido claro, espero que tengan ustedes la posibilidad de confiar en nosotros, y pues sin más, les agradezco muchísimo la oportunidad que me hayan permitido de charlar con ustedes y la oportunidad de saludarlos. Muchas gracias. Si hubiera dudas, adelante. Muchas gracias, Mario, por tu participación. Quisiera comentar una experiencia que tuvimos precisamente hace unas semanas precisamente con Prodecon, una de la institución que representa a Mario, aquí en la delegación en Veracruz. Tuvimos por ahí una situación de un contribuyente que estaba como no localizado, en domicilio no localizado. Este contribuyente se dedica a la importación de mercancías. Y bueno, el resultado fue que a consecuencia de no estar localizado nos pararon la mercancía, la gente de aduanas. Y bueno, tú sabes lo que implica, Mario, el hecho de tener detenida mercancía, pues es lo que tienes que pagar porque tu mercancía está detenida, y la unidad, en este caso el tráiler, que bueno, pues también está alquilado por días, y tuvimos esa situación. Acudimos nosotros a Prodecon. Voy a aprovechar para hacer este comercial. Por ahí nos atendió el licenciado Mario Herrera precisamente, y pusimos nuestra queja porque nosotros precisamente en el mes de abril, a finales de abril, habíamos solicitado una verificación de domicilio, pero la autoridad, ahorita con la suspensión que hubo precisamente por lo del COVID-19, no nos hicieron la verificación de domicilio. Y bueno, nos encontramos en esa situación. Acudimos primero con la Secretaría de Hacienda, a la administración local, para decirle, oye, ¿cuándo nos van a hacer la verificación? De lo cual nos respondieron de que no había personal para llevar a cabo el proceso de verificación. Acudimos a Prodecon y pues la verdad fue una experiencia muy grata para nosotros. En una semana teníamos resuelto el problema. Inmediatamente metimos nuestra queja, en 3 días le rindieron el informe a Prodecon, pero en esos 3 días, en el 4.º día, nos visitaron en el domicilio, nos hicieron la verificación de domicilio. Al siguiente día nos levantaron el padrón de importadores, y bueno, ya pudimos nosotros ver esa situación con aduanas y poder sacar nuestra mercancía. Yo, colegas, les puedo decir que el poder trabajar con Prodecon, realmente hay resultados. Para aquellos contadores que apenas van iniciando en la profesión, Prodecon es un buen aliado a nuestra profesión, y para aquellos estudiantes que están cursando la materia, que están estudiando la licenciatura, pues recomendarle que se acerquen a instituciones como Prodecon. Incluso también por ahí ellos dan pláticas, donde nos van a hablar extensamente sobre herramientas que tenemos para poder interactuar con la autoridad, en este caso con el SAT. Mario, quiero agradecerte tu participación. Creo que lo de los acuerdos conclusivos es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta los contadores. Es una medida en la cual nosotros podemos dar solución a problemas que tenemos de revisión con la autoridad. Por ahí inclusive le preguntaba a Mario sobre retenciones de terceros.
si había posibilidad de acuerdos conclusivos. Me comentaba él que sí existe la posibilidad de llegar a esos acuerdos. Así que, contadores, pues nuevamente les agradezco también la participación en este evento de la Semana del Contador. Su amigo Orlando Pereira Solís, director de Cori Tax and Legal, les agradece su participación. Mario, te agradezco mucho tu participación. No sé si quieras apuntarnos algo más. Solamente también el agradecimiento a Cori y a todos los contadores que en vez de estar ahorita, digo, tienen que estar en casa, pero en vez de estar ahí con el pastelito, con la cervecita, están aquí tomando una charla, participando de esta capacitación, y de verdad los felicito, porque creo que esa es la labor que nosotros felicitamos a los contadores. Señores, estoy a sus órdenes, de verdad, en lo que necesiten. Espero que no lo necesiten, porque eso quiere decir que van a tener problemas, pero si en algo podemos servirles, todo el equipo de Prodecon está para servirles. Están ahí nuestros datos de contacto. Muchas felicidades y gracias, Orlando, gracias por la oportunidad de charlar con tus colegas. Gracias. Pues los dejo con la licenciada Teresa Villalobos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Queremos agradecer a todos y, por supuesto, al licenciado Mario Herrera por su valiosa participación. Y bueno, los invitamos el día de mañana a nuestra siguiente ponencia con el contador Marco Antonio Holguín a las 10:45 de la mañana. Y, por supuesto, no olviden en cada ponencia dejar en la cajita del chat su nombre completo. Esperemos que lo hayan disfrutado y bueno, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Felicidades a todos los contadores.